Muy buenos días, buenas tardes a la hora que usted esté viendo este video. Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Henry Pérez, pastor del Centro Cristiano Palabra de Vida. Y hoy traigo un mensaje en ocasión del Día de las Madres y quiero pedirles por favor que vayan abriendo sus Biblias en el libro de Lucas, capítulo 7, verso 11. Y he tomado de este tema de la Escritura que he titulado la enseñanza El consuelo de una madre. El consuelo de una madre. Lucas capítulo 7 a partir del verso 11. Dice la Escritura: Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó él, el que había muerto, y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Esta historia que narra el libro de Lucas nos habla del dolor, nos habla de la angustia que sufrió una madre. La Biblia es un libro que nos da muchísimas enseñanzas. Y dentro de las enseñanzas que la Biblia nos muestra, habla mucho de lo que tiene que ver con el sufrimiento. ¿Por qué sufrimos los seres humanos? Y encontramos en la Biblia un sinnúmero de mujeres que sufrieron y que de alguna manera, escúchenme, de alguna manera Dios las consoló. Dios no las dejó abandonadas, Dios estuvo con ellas. Una de ellas es Eva, por ejemplo. Eva fue una mujer que tuvo un sufrimiento tremendo. Y se preguntarán algunos, pero ¿cuál fue el sufrimiento de Eva? El sufrimiento de Eva es que uno de sus hijos mató a su hermano. Caín mató a su hermano. Ustedes se pueden imaginar el sufrimiento de una madre al saber que uno de sus hijos mata a un hermano. Es un dolor tremendo seguramente para una mamá. Es algo que le causa un dolor que seguramente ninguno de los que estamos viendo este video posiblemente hayamos pasado por un sufrimiento. El saber que un propio hermano le quita la vida al otro es un sufrimiento tremendo. Pero en medio del sufrimiento, Dios, que es misericordioso, Dios que es amoroso, consuela a esta mujer. Y la manera de consolar Dios a esta mujer llamada Eva es dándole un hijo. Ese hijo se llamó Set. Y el nombre de Set traduce sustitución. Es decir, que fíjese que aún en medio del dolor de esta mujer, Dios en su misericordia, Dios en su amor, le sustituye su hijo. Y este hijo vino a ser consolación. Esta fue la respuesta de Dios a una madre que había tenido un sufrimiento en su corazón. Pero en la Biblia encontramos otras mujeres. Una de ellas, por ejemplo, es Noemí. Noemí, una mujer de Dios, se casa con un hombre llamado Elimelec. Y fruto de su relación tienen 2 hijos. Pero un día Elimelec toma una decisión. Estaban seguramente pasando una situación muy difícil. Y él dice a la familia, tenemos que salir de acá. Viven en Belén, y la palabra Belén es ciudad de pan. Y toma la decisión de salir de Belén para irse a otro lugar. Cuando se van a ese otro lugar, toman seguramente lo que Dios les había dado como provisión, toma a sus hijos, uno de ellos se llamaba Malón y el otro se llama Kelión, y se van, están un tiempo, y en ese lugar donde han llegado, ahora sucede algo, y es que de una forma indespectiva, de una forma imprevista, Elimelec muere. Ahora esta mujer se queda viuda. Una mujer en una ciudad, en un lugar que no es el lugar de su casa, ahora tiene que enfrentar una realidad, y es que ahora tiene que levantar y sacar adelante a sus 2 hijos, y seguramente que no era una situación fácil para ella. Pero Noemí, una mujer de Dios, una mujer consagrada, sabe que Dios, aún en medio del caos, en medio del problema, en medio de la circunstancia difícil, Dios tiene misericordia. Pero estaba por venir tal vez lo más duro de la vida de ella. Porque con la muerte de su esposo seguramente ella se refugió, su cariño, su amor, su ternura, se la dio a sus hijos.
pero sus hijos crecen, sus hijos se casan y llega un día una noticia que mueren sus hijos. Ahora, no solamente que Noemí ha quedado viuda, sino que sus 2 hijos mueren. Y uno podría decir, pero Dios, son cosas que no entendemos. ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanto dolor para esa madre? Pero Dios, en medio de todo, Él sabe, porque tiene un propósito y Él es soberano. Y hay cosas que nosotros no podemos entender todavía. Hay cosas donde la gente se pregunta, pero ¿por qué Dios permite tanto sufrimiento? Y vamos a mirar por qué razón suceden cosas como esas. Pero Dios no deja a esta mujer desamparada, Dios no deja a esta mujer abandonada, no la deja a la suerte a ver qué le va a suceder, sino que una de sus nueras, llamada Ruth, finalmente se casa con un hombre llamado Boaz, y este hombre la restituye. Boaz, y ustedes saben que del linaje de esa relación viene Jesús. Y fíjense que de alguna manera esta mujer, Noemí, hace parte de esa bendición. Y aquí hay algo que es bien interesante de destacar de Dios, y es que tarde que temprano Dios va a sustituir, Dios va a restituir, Dios va a dar misericordia, Dios va a mostrar su bondad, Dios va a mostrar su amor. Seguramente alguien de las personas que están viendo este video en este momento está pasando por situaciones difíciles de soledad, de ingratitud y una serie de cosas que posiblemente están viviendo. Pero permítame decirte que Dios no te va a dejar en esa condición. Que Dios va a hacer algo que tal vez nosotros ni nos imaginamos, pero que Dios va a hacer algo. Aquellas madres que han estado abandonadas, aquellas madres que han quedado solas, Dios va a hacer algo. Y son muchas las historias. Encontramos a una mujer que levantó a su hijo, que tuvo que pasar por descréditos y una cantidad de cosas tremendas, pero que finalmente levanta a su hijo. Finalmente saca a su hijo, pero en el momento menos esperado comienzan a surgir una serie de problemas y dificultades, cosas que ella quizás nunca se había imaginado. Y su hijo es maltratado. Y ella con sus propios ojos ve el sufrimiento de su hijo, cómo es golpeado, cómo es latigado, cómo es lacerado su hijo, abofeteado, escupido. Y esta madre, de una forma desconsolada, ve ese sufrimiento tan tremendo hacia su hijo. Y lo más grave estaba por suceder. Su hijo es llevado a una cruz. Su hijo es clavado en una cruz. Y su hijo muere. Se pueden imaginar el dolor de esa madre. Me estoy refiriendo a María. El dolor de esa madre. Es un dolor que muy pocos podríamos soportar en esta tierra. Pero Dios iba a hacer y va a dar un consuelo a esta mujer. Y son muchas las mujeres. Podríamos quedarnos en todo el mensaje hablando de casos, de experiencias de mujeres. Pero vamos a centrarnos en el pasaje que Dios nos ha dado en esta hora para estudiar. Lucas capítulo 7, verso 11. Y dice la escritura, vamos a ver que esta historia, ¿qué nos muestra? ¿Qué nos va a enseñar esta historia? Dice la Biblia que aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Pero noten lo siguiente, que Jesús llega a esa ciudad y hay un contingente de discípulos que están con él. Discípulos verdaderos, discípulos que están con Jesús y que lo han acompañado y que han estado con él en todo momento y en toda situación. Personas que han entendido que seguir a Jesús vale la pena. Que estar con el Maestro vale la pena y que aunque vengan momentos duros y difíciles, sabemos que si estamos con Jesús, Jesús nos da el respaldo que nosotros necesitamos. Y ahí estaban estos discípulos. Aquellos que han entendido que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquellos que hemos entendido que necesitamos estar nutridos y estar cimentados sobre la roca que es Jesús. Y que cuando nosotros cimentamos nuestra vida en la roca que es Jesús, tarde que temprano el Señor respalda, tarde que temprano el Señor nos da lo que merecemos. Ahora, miren lo que dice aquí la Biblia. Dice que estaban muchos de sus discípulos, personas que estaban con Jesús de una manera incondicional. Porque la palabra discípulo es ese, un seguidor, un imitador, uno que ha tomado la decisión de seguir a su maestro, uno que aprende del maestro.
y que no están esperando un milagro, y que si viene un milagro, bendito Dios, y que si no vienen, independiente de que venga o que no venga el milagro, siempre van a estar con Jesús, porque no están con Jesús porque les dé un milagro, no están con Él esperando a ver qué les da, no, están con Jesús por lo que Él es y no por lo que les da. Y es muy interesante entender esto. Dice que estaban muchos de sus discípulos, pero dice también que había una gran multitud, un grupo de personas que estaban en medio de ese gentío, personas que seguían a Jesús. Noten que el Señor hace una gran diferencia entre discípulos y multitud, porque dentro de la multitud se esconden personas que aparentemente están siguiendo a Jesús, pero realmente en su corazón no está el amor por Jesús, porque están detrás de Jesús para que les dé algún interés particular. Personas que están esperando un milagro, personas que les gusta ver cosas milagrosas, personas que están detrás, digamos, de satisfacer su morbo, a ver qué es lo que hacen, a ver cuál es el espectáculo que tienen, a ver qué es lo que Jesús va a hacer, porque ya hizo unos milagros y vamos a ver cuál es el milagro que corresponde para este día. Y así había muchas personas que estaban ahí, porque a las personas les gusta eso, les gusta seguir algo que ven, porque quieren satisfacer su morbo. Si hiciéramos un ejemplo y colocáramos en las redes sociales, en Facebook, en el árbol de mi casa se apareció la imagen de fulano de tal, téngalo por seguro que en medio de 2 horas, aunque estemos en cuarentena, aunque no podamos salir, en medio de 2 horas está lleno, está la gente mirando a ver qué fue lo que apareció, porque a la gente le gusta eso. La gente le gusta mirar a ver qué hay, descubrir cosas, pero no están detrás de Jesús por lo que Él es, sino a ver qué muestra, qué maravillas, qué milagros, a ver qué tiene Dios para mí. Y había un grupo de personas ahí, personas que van a la iglesia y que están buscando a ver dónde está el poder, a ver qué es lo que pasa en este lugar, a ver en qué momento es que cae el polvito de oro, a ver en qué momento es que viene el milagro, qué es lo que dan acá, a ver cómo me pueden ayudar, es que tengo una necesidad y entonces a ver Dios cómo suple mi necesidad. Y llegan a la iglesia porque perdí el trabajo y entonces estoy aquí para que por favor Dios me socorra y me dé un trabajo. Pero apenas Dios les da el trabajo, apenas Dios hace el milagro en su vida, entonces se olvidan de Él. Se olvidan que en un momento determinado de sus vidas pasaron por necesidades y que Dios estuvo con ellos. Hoy en día tal vez están en mejor posición y entonces ya como no necesitan de Dios, entonces chao, me voy porque yo tengo que hacer otras cosas, tengo otras ocupaciones, tengo otros compromisos. Y entonces hay un grupo de personas que son discípulos que siempre se la juegan con el Señor. Tengan o no tengan, estén bien o no estén bien, reciban o no reciban, siempre están con Jesús. Pero hay un grupo de multitudes que están detrás de Él, buscando a ver qué hace, buscando a ver qué les da, buscando su propia acción. Y vamos a mirar aquí entonces qué sucede. Multitud de personas, grupos de verdaderos discípulos y multitud de personas. Dice el verso 12: cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto. Es decir, llegó la muerte de una forma indespectible, llegó la muerte de una forma imprevista. La muerte, un evento donde tarde que temprano, si no es que viene el Señor por su iglesia antes, tarde que temprano ustedes y yo vamos a tener que. Aunque alguien diga, no pensemos, pastor, pero este mensaje hoy del Día de las Madres, hablando de la muerte, ¿qué tipo de mensaje es esto? Luego no es un mensaje para las madres, ¿por qué está hablando de la muerte? Mis amados, porque nosotros tenemos que contemplar que un día, tarde que temprano, la muerte va a venir a nuestra vida. Pero es importante hablar de esto, ¿por qué? Porque la historia es de una mujer que fue consolada, pero tenemos que mirar las circunstancias que rodearon ese evento, lo que sucedió alrededor. ¿En qué momento Jesús viene a consolar a esta mujer? No podemos olvidar que la muerte es un evento donde tenemos que estar preparados. Y valga la oportunidad para hacer esta pregunta. ¿Tú estás preparado para la muerte? ¿Tú estás listo para la muerte? ¿Tú estás preparado para rendirle cuentas a tu Creador? ¿Estás preparado o no estás preparado? Y es que es muy importante, mis amados, que nosotros a diario estemos preparados. Es un evento que en cualquier situación, en cualquier contingencia se puede dar.
En cualquier momento puede llegar la muerte de una forma inesperada y tenemos que estar preparados para la muerte. Ahora, los cristianos entendemos algo. Los cristianos entendemos que nosotros estamos en esta tierra de una forma pasajera. Pero sin embargo, la muerte es algo que nosotros tenemos que contemplar. Y cobra gran sentido y gran aplicación las palabras del apóstol Pablo cuando dijo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nosotros lo entendemos claro esto. Nosotros entendemos que sencillamente la muerte es un paso a la eternidad. Que la muerte es el vehículo que nos va a llevar para un día encontrarnos con nuestro amado Jesús, con nuestro amado Dios, con aquel que tanto amamos. Pero que mientras eso se da, tenemos que hacer la obra, tenemos que estar en esta tierra. La muerte es algo que tenemos que tener en cuenta. Y nosotros tenemos que estar preparados en todo momento. Y seguramente que ninguno, de repente, por más que seamos cristianos, hemos sentido dolor cuando un ser querido parte. Hemos sentido dolor cuando esa persona con la cual compartimos mucho tiempo ahora ya no está. Indudablemente, seamos cristianos o no, eso afecta a nuestra naturaleza. Eso nos duele. Y no podemos decir, tal vez alguien diga, yo no sé qué es eso. Y qué bueno que tú no hayas sentido tal vez la desaparición, tal vez la partida de un ser querido, de una persona cercana a ti. Pero tienes que estar preparado, porque quizás hoy no has tenido eso, pero tarde que temprano un día va a llegar a tu vida. La muerte es algo que nosotros tenemos que contemplar como parte de nuestra vida. Pero vamos a seguir con la historia. Dice el verso 12. He aquí que llevaban a enterrar a un difunto. No dice la Biblia, noten que no dice cuál fue la causa de la muerte. No dicen por qué fue el deceso de este joven. No muestra eso. A fin de cuentas no interesa cuál fue. Digamos que eso no es irrelevante de qué murió. Lo cierto es que había muerto. Hay cosas que son, y hay que tener en cuenta esto, mis amados. Hay cosas que nosotros no podemos imaginarnos y llega la noticia, no, imagínense que acaba de morir fulano de tal. Y muchos dicen, pero ¿cómo así? Si yo hace muy poco hablé con él, si yo me lo encontré la semana pasada y estuve compartiendo con él. Pero ¿cómo así que se murió? Podría decir alguien más. Si yo acabo de colgar el teléfono, yo estaba hablando con él hace 10 minutos. Sí, pero acabo de morir. Fíjense que son de las cosas que nosotros no podemos controlar. La muerte llega de una forma intempestiva. Y la muerte va a llegar tarde que temprano. Pero mire lo que dice la historia. Dice la Biblia que llevaban a un difunto. Pero hay algo que agrega a la historia que lo hace interesante y a la vez doloroso. Dice que este joven era su único hijo. Dice, hijo único de su madre. O sea, fíjese el dolor de esta mujer. Acaba de morir su hijo, su único hijo. Ahora, no importa que uno tenga 10, 15, 20 hijos, siempre la muerte de un hijo va a causar un dolor. Pero para esta mujer el dolor era intenso porque era su único hijo. Pero noten que hay otra característica más que añade la Biblia. Dice, la cual era viuda. Era viuda. O sea, no solamente que perdió su hijo, sino que es una mujer que es viuda. Seguramente en algún momento de su vida esta mujer se casó ilusionada, entregó su amor, entregó su vida, entregó toda su juventud a un hombre que la amó, un hombre que seguramente la respetó. Era el amor de su existencia. Pero un día llegó la muerte a su esposo. La fuente de ingreso, que era su esposo, ahora ya no estaba. Seguramente habrán muchas mujeres que han pasado por una etapa de viudez y no es fácil, seguramente. No es fácil saber que esa persona que tanto afecto, tanto amor, tanto cariño, un día ya no está. Aquella persona que, aunque hubiesen tenido problemas, dificultades, luchas, pero ahora está el vacío en su casa. Ahora está su ropa, ahora están los recuerdos, están las fotografías, están los momentos que compartieron. Y tal vez esa mujer no dice nada, tal vez en su corazón, en su interior, parece que fuera una mujer dura, una mujer que no ha sentido nada, pero por dentro está desgarrado su corazón. Por dentro hay ese dolor
de ese vacío tan grande de la pérdida de su esposo. Este mensaje es para aquellas mujeres que han quedado viudas. Pero hay una palabra de parte del Señor en esta hora. Y es que Dios las consuela. Dios es su refugio. Dios es su amparo. Dios es su provisión. Estas mujeres que han pasado por esta situación tienen que enfrentar una vida diferente a partir de ese momento. Porque su seguridad se ha visto de cierta manera movida. Ya hay una inestabilidad porque ya no está su esposo. Y ya tiene que pasar por momentos difíciles de recuerdos y cosas. Aquel hombre que un día le prometió que estaría tanto en la salud como en la enfermedad, en la pobreza, como en la escasez o en la riqueza. Aquellas promesas que hacemos nosotros cuando nos hemos casado. Y hay planes, hay proyectos, y hay cosas y decimos hasta que seamos viejitos vamos a estar. Y hay ilusiones, y hay planes, hay ideas, hay sueños. Y de repente viene la muerte de una manera que no se espera. Y ahora todo eso se va al piso. Esta mujer estaba pasando esa situación. Pero cuando su esposo muere, le queda su pequeño hijo. El hijo que consuela, el hijo con el cual de pronto se puede refugiar. Y en un momento determinado esta mujer se enfrenta a una realidad, dice, ahora mi esposo no está, ¿y qué hago para pagar los compromisos que quedaron, para pagar las cuotas de la casa? Ahora, ¿cómo voy a hacer para sobrevivir si la fuente de ingreso era mi esposo? Pero está con su pequeño hijo y seguramente, no dice la escritura, pero seguramente esta mujer en un momento dijo, Señor, pero ¿por qué me pasa esto, Dios? ¿Por qué tengo que estar sorteando esta situación tan difícil? Y abraza a su pequeño y le dice, tranquilo hijo, no te preocupes que yo te voy a sacar adelante. Ya tu papá no está, ya él no va a poder acompañarnos más, pero no te preocupes, yo estoy aquí y yo te voy a sacar adelante. Y esta mujer seguramente no narra esto la historia, solamente estamos haciendo unas conjeturas, pero seguramente tuvo que salir a buscar trabajo, a ver quién le ayudaba, a ver quién le daba sustento, y 10 horas lavando ropa, seguramente en una casa, en otra casa, sus manos ya agrietadas, sufriendo el dolor, pero tenía que trabajar ahora, tenía que luchar porque tenía que traer los recursos para sacar adelante a su pequeño, a su hijo. Y su hijo iba creciendo y a esta mujer no le importaba salir a vender flores a los vecinos, al barrio, no importaba porque ella necesitaba su provisión para sacar a sus hijos adelante, como muchas mujeres que han quedado viudas, otras que han sido abandonadas por su esposo, pero no se han quedado ahí quietas, han salido a guerrear, han salido a luchar, han salido a buscar el sustento por sus hijos, porque esa es una de las características de las mujeres, de las madres que salen a luchar por sus hijos. Y muchos se aprovechan de eso. Muchos al ver la condición de estas mujeres se aprovechan. Y entonces esta mujer pudo haber llegado a una casa a decir, por favor, denme trabajo. Yo soy viuda, tengo un niño pequeño, por favor, colabórenme. Y estas personas le dirían seguramente, como sucede hoy en día, pues si usted quiere venir a trabajar, yo le pago 10,000 por el día para que me venga a hacer todos los oficios de la casa. 10,000 pesos. Cuando el salario mínimo habla de unos 28,000 diarios, pero como se aprovechan de la situación, y esta mujer en busca de un sustento para su hijo, en medio de la necesidad dice, bueno, no importa, está bien, gracias, yo voy a trabajar por eso. A veces nos falta ser más conscientes de tantas mujeres, tantas personas que están pasando por necesidad. Y como están por necesidad, entonces nosotros nos aprovechamos de esas personas. La gente se aprovecha de esas personas, abusan de esas personas. De ahí estaba esta mujer. Tenía que trabajar, tenía que salir a luchar para darle a su hijo lo que necesitaba. Y su hijo iba creciendo. Y su hijo se iba desarrollando, iba viendo cómo su mamá tenía que salir a luchar, tenía que salir a enfrentar muchas cosas. Pero llega el momento en que su hijo ya es un joven y ya su mamá ha envejecido. Y este hijo seguramente adquirió algunos dones, algunos talentos, aprendió un oficio, aprendió un arte y comenzó a trabajar y le dijo, mamá, tranquila, yo te voy a recompensar todo el esfuerzo que tú hiciste por mí. Ahora yo tengo la capacidad y puedo salir a trabajar, mamá, no te preocupes. Y ahí está esta mujer, tal vez Dios consolándola, tal vez ese vacío que había quedado por su esposo, por la partida de su esposo, ahora con su hijo podría estar un poco consolada. Seguramente que no reemplazaba lo del esposo, pero había un consuelo que estaba ahí. Y de repente llega la noticia que su hijo muere. Y muchos se preguntan,
¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? Y los ateos se toman de eso. Dicen, mire, si Dios existiera, no hubiese sufrimiento. Y como ven tanto sufrimiento, ellos llegan a una conclusión. Definitivamente Dios no existe. Porque si Dios existiera, no permitiría el sufrimiento. Y como hay tanto sufrimiento, concluimos, Dios no existe. Y es una buena pregunta. Y Dios la responde. Es decir, eso no es algo ajeno para Dios. Dios la responde. Y encontramos en la Biblia la causal del sufrimiento de la humanidad. ¿Por qué la humanidad sufre? ¿Por qué sufrimos los seres humanos? Uno en la vida puede tomar dos decisiones. Una decisión es hacer las cosas bien, caminar por el camino recto, y si tú y yo caminamos por el camino recto, vamos a llegar a un puerto seguro. Pero podemos tomar otra decisión. Y la otra decisión es hacer completamente caso omiso a la palabra de Dios, desconocer a Dios, hacer lo que queramos en esta tierra, cometer pecados y una cantidad de cosas. Y el pecado es lo que trae la muerte. El pecado es lo que trae el problema a la humanidad. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y siempre, escúcheme por favor esto, siempre que una persona no haga lo correcto, siempre va a traer consecuencias. No hacer lo correcto en esta tierra nos va a traer consecuencias. Y esas consecuencias de nuestras decisiones que hemos tomado de una forma voluntaria, eso es lo que se traduce en sufrimiento. Entonces, si nosotros analizamos esto, la causa del sufrimiento no es Dios. Dios no es el causante, el culpable del sufrimiento de esta humanidad, de las cosas que estamos hoy en día enfrentando. Si hay un causante del sufrimiento, del dolor, son las malas decisiones de la raza humana. Si nosotros hiciéramos una retroalimentación, si devolviéramos un poco la película, nos daríamos cuenta que la raíz de todos los problemas ha sido el pecado. Porque la causa del pecado, la consecuencia del pecado, trae muerte. Pero la Biblia dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Noten que aún en medio del sufrimiento, Dios trae un regalo. Hay un regalo, porque con la muerte de Jesús, quien pagó por nosotros, que pagó por nuestros pecados, al haber hecho eso Jesús, nos resolvió un problema que se llama el problema de la muerte espiritual. Porque cuando una persona acepta a Jesús, verdaderamente se entrega a Jesús, el problema de la muerte, porque la palabra muerte es separación, esa separación espiritual que había con Dios, por causa del pecado. Cuando una persona se vuelve a Jesús, cuando una persona se vuelve a Dios, cuando una persona se convierte a Dios, se resuelve el problema de separación. Porque el Señor dice que la dádiva, el regalo de Dios es de vida eterna en Cristo Jesús. Nuestros pecados entonces hicieron separación con Dios. Pero al haber aceptado a Jesús, al haberle pedido perdón, al habernos convertido a Jesús, el problema de separación espiritual es resuelto. Podríamos concluir hasta aquí que Jesús vino a solucionarnos el problema de separación espiritual. Pero va mucho más allá. Escúcheme muy bien esto. Jesús viene a la tierra, Jesús muere y resucita. Y al resucitar Jesús, nos trae una solución a nuestro problema de muerte física. Porque no solamente el pecado trae muerte espiritual, sino que también trae muerte física. Y la Biblia dice, Jesús hablando, dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y nos resuelve, y lo vamos a mirar enseguida, nos resuelve el problema de la muerte física. Es decir, noten la buena noticia, porque eso es el Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas. Ese es el mejor regalo que una madre puede recibir. Es el mejor regalo que cualquier ser humano puede recibir. El saber que con Cristo Jesús, una entrega genuina y verdadera a Él, resolvemos el problema espiritual, pero también el problema físico de nuestra vida. Y mire lo que dice la Biblia en el verso 12. Estamos en Lucas capítulo 7. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Es decir, que esta mujer
estaba rodeada de un grupo de personas dolientes que la acompañaban. Personas que estaban con ella en ese momento, como normalmente se acostumbran después de un sepelio. La familia que está ahí para acompañarla, para abrazarla, para decirle: tranquila, cuenta conmigo, lo que yo te pueda ayudar, ahí estoy. Y estaba por un tiempo, pero finalmente cada uno tenía que ir a sus actividades. Cada uno tenía que volver seguramente a su pueblo, a su ciudad. Y llega el momento en que esta mujer se enfrenta literalmente a la soledad. Inicialmente, con la muerte de su esposo, su consuelo fue su hijo. Pero ahora ya no tiene a su esposo, y más grave aún, porque ahora ya no tiene a su hijo. Ahora ya llega a su casa y encuentra una literal soledad. Y tiene que seguir la vida, porque la vida sigue. Y tenía que entrar a enfrentar una situación difícil, una situación de compromisos y lo demás, que es donde tenemos, y aquí hay algo que me llama mucho la atención, la importancia que Dios tiene con las viudas, con las desamparadas, con los huérfanos. Dios no es ajeno a ese dolor. Si tú sientes que estás solo, que tus familiares te dejaron, que tus familiares te abandonaron, que tú te sientes literalmente sola, la buena noticia es que tú no estás sola, que Dios está contigo. Y hay una promesa que encontré en el libro de Proverbios, capítulo 19, verso 17. Porque uno, frente a una persona con necesidad, uno puede tener dos actitudes. Una de ellas es extender su apoyo, es brindar lo que ellas necesitan y estar ahí cubriéndolas, protegiéndolas de cierta manera. Pero la otra es ser indiferentes y abandonarlas. Hoy en día, si hay un dolor que más cause a una madre, es el dolor del abandono de sus hijos. Es el desprecio de sus hijos. Es la indiferencia de sus hijos. Sus hijos que ya se criaron, ya se levantaron, muchos de ellos profesionales, o tienen sus trabajos y lo demás, y que se han olvidado de su mamá. Y ya la mamá es un estorbo, la mamá ya es una viejita que ya ella no entiende, ella se le olvidan las cosas. Es que mi mamá es muy anticuada, es que esa cuchita, es que esa viejita. Unas palabras despectivas, de irrespeto hacia los padres, hacia la madre hoy en día. Hijos que se han olvidado de dónde salieron. Hijos que se han olvidado que la mamá dio todo por ellos y que muchas de ellas sacrificaron aún su futuro, pudiendo haber estudiado, pudiendo haber sido unas profesionales, pudiendo haber trabajado, pero ellas un día tomaron la decisión: yo cierro absolutamente todas esas opciones y me centro, me dedico a levantar a mis hijos, a sacar a mis hijos adelante, a sacar hijos, a sacar hijas de bien. Y toda su vida la volcaron, la centraron en sacar adelante a sus hijos, a sus hijas. Pero cuando sus hijas crecen, sus hijos crecen, chao mamá, me voy, y las abandonan. La Biblia dice en el libro de Proverbios, capítulo 19, a la altura del verso 17: a Jehová presta el que da al pobre, el que da al necesitado. Y el bien, escuchen lo que dice la Biblia, y el bien que ha hecho se le devolverá o se lo devolverá a pagar. Noten lo que dice la Biblia, que cuando nosotros le ayudamos al necesitado, que cuando nosotros le ayudamos al pobre, es como si le prestáramos a Dios y Dios nos devuelve, Dios devuelve eso. Es una hermosa promesa. Cuando tú honras a tus padres, cuando tú honras a tu mamá, o cuando tú ayudas a una persona que está necesitada, estamos en un tiempo donde ya la necesidad ha comenzado a crecer por la situación que estamos viviendo hoy en día. Hay mucha necesidad y día a día están levantándose más. Día a día la situación económica se pone más difícil. Y si Dios te ha bendecido y si Dios te ha suplido, fíjese que aquí hay una promesa que tú te puedes agarrar. Es una promesa de parte de Dios que no volverá vacía. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Dios no se queda con nada, mis amados. Este es un tiempo para que nuestra misericordia sea extendida. Este es un tiempo para poder ayudar y especialmente si tienes a tu mamá viva, dale gracias a Dios. Si tú la puedes bendecir, dale gracias a Dios. Si tienes a tus padres vivos,
Es una bendición. Hónralos, respétalos, no importa la edad que tengan, no importa si estudiaron o no estudiaron, no importa en el barrio que vivan, no importa la condición en la que ellos estén. Ámalos, hónralos, ayúdales, socórreles. Hay una promesa de bendición. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tenga largos días. Eso es una garantía. Si tú y yo queremos que nos vaya bien, tenemos que honrar a nuestra madre, tenemos que honrar a nuestros padres. Es una promesa de parte de Dios. Nosotros no nos imaginamos siquiera, algunos que ya hemos llegado a esa etapa de ser padres y ser abuelos inclusive, si hay algo que duela en el corazón, es el abandono de los hijos, es la ingratitud de los hijos hacia los padres, es la indiferencia de los padres hacia los padres, es la indiferencia hacia las necesidades de los padres. Ya crecí, ya cada quien mira a ver cómo se defiende. Yo ya me casé, yo ya me novié, yo ya tengo una relación, yo me voy y mira a ver usted cómo se defiende. Qué dolor, tal vez el papá, tal vez la mamá no diga nada, pero por dentro está el dolor. Porque con ese hijo, con esa hija también tuvo sueños, proyectos, mi hijo, mi hija, cuando crezca, cuando sea una profesional. Y de pronto creció, se hizo una profesional y se fue y se olvidó de los papás. Hay un dolor que está ahí. Hay un dolor del abandono de los hijos hacia los padres. Pero vamos a seguir con la historia. Porque el evangelio son las buenas nuevas de Dios. Y yo quiero decirte algo. Aunque te hayan abandonado, aunque te hayan dejado, aunque te desprecien, aunque te ignoren completamente, Dios siempre está contigo, Dios siempre te ve. Mire lo que dice la historia, verso 13. Estoy en Lucas capítulo 7. Y cuando el Señor la vio, noten eso, el Señor la vio. Esta es una buena noticia, mis amadas. Esta es una buena noticia, mis amados. Dios nos ve, Dios vio a esta mujer. Recordemos por un momento y miremos la escena. Venía una multitud que venían del sepelio. Pero aún en medio de la multitud que acompañaba a esta mujer, Jesús la vio. En medio de todo lo que esté pasando, en medio de la indiferencia de mucha gente hacia tu vida, Dios te ve y Él no te abandona. Jesús la vio. Y escuchen lo que dice. Algo que me llama mucho la atención aquí es que cuando Jesús la vio, mire lo que dice la Biblia, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Yo quiero que noten algo. Que la Biblia no dice que la viuda vio a Jesús y cuando vio a Jesús salió corriendo para pedirle algo. No dice eso. No dice eso. Dice más bien que Jesús llegó y había una multitud, venía un sepelio y Jesús en medio de la multitud vio a esa mujer. Jesús la vio. Porque Jesús conoce tu necesidad. Tú ni siquiera necesitas abrir tus labios. Porque eso es lo que dice la Escritura, que antes de que nosotros abramos nuestros labios, Jesús sabe de qué cosas tiene necesidad. Y tal vez usted, mujer que está viendo este mensaje hoy, tal vez madre que está viendo este mensaje en esta hora, hay una necesidad que está en tu corazón, que nadie la ha visto, que no le ha dicho a nadie, pero quiero decirte, Jesús sabe qué es lo que hay en tu corazón, cuál es tu necesidad, cuál es tu petición. Y posiblemente muchas madres que han seguido a Jesús, muchas madres que están en los caminos de Dios, dicen, mi mayor necesidad es que mi hija, que mis hijas, que mis hijos verdaderamente se vuelvan a Dios, se conviertan al Señor. Y hace mucho tiempo tú estás orando, estás clamando para que ese hijo que es tan rebelde, ese hijo que es tan contumaz, esa hija que es tan desobediente, un día verdaderamente se vuelvan a Cristo. Y ahí en el corazón está esa petición, está ese anhelo, está ese deseo. Y Jesús sabe lo que tú deseas. Jesús sabe lo que tú necesitas. Y dice la Biblia que Jesús llegó a ese lugar y la vio. Pero dice, se compadeció de ella. Y yo quiero decirles eso, mujeres. Jesús se compadece de tu necesidad. Él no está indiferente a lo que tú estás pasando. Contrario a lo que muchos dicen, que Jesús, que Dios no tiene dolor, que Él no tiene ningún tipo de sensibilidad. Yo quiero demostrarles por la palabra que no es cierto, que Jesús tiene algo especial con las mujeres. Porque la Biblia está llena de mujeres compasivas, mujeres que se entregaron verdaderamente a Jesús, mujeres que apoyaron el ministerio de Jesús, mujeres que estuvieron con Jesús hasta el último momento y fueron las primeras que llegaron allá cuando Jesús resucitó.
Jesús tiene en alta estima a la mujer. Jesús ve, y de cierta manera, yo sé que en la mujer hay algo especial. Si uno mira las congregaciones, el mayor número de personas que asisten a una congregación precisamente son mujeres. Por alguna razón, si uno ve, los que se duermen en las predicaciones no son las mujeres, son los hombres. La mujer tiene más consagración. Hay algo que Dios colocó en la mujer. Y yo les digo de parte del Señor que Dios tiene algo especial para ti, mujer. Que no importa lo que hayas pasado, no importa lo que hayas sufrido hasta el día de hoy, Dios tiene un consuelo para ti. Y eso que tú has derramado tantas lágrimas, tanto dolor, Dios va a enjugar tus lágrimas y Dios te va a recompensar. Dios es bueno, Dios es fiel. A Dios no se le pasa absolutamente nada. Dice la Biblia que Jesús la vio. ¿Cómo olvidar a aquella mujer que todo su ahorro de su vida lo tenía para un perfume? Y ve a Jesús y quiebra su frasco de alabastro y enjuaga sus pies con sus lágrimas, con el perfume, seca con su cabello los pies de Jesús. Jesús tiene en cuenta a la mujer. Para Dios la mujer no es un segundo plano, al contrario, es algo tan importante. Y Dios quiere levantar a la mujer, Dios quiere restaurar a la mujer. Tal vez ha sido pisoteada por un hombre, tal vez ha sido humillada, tal vez ha sido menospreciada. Pero el Señor quiere restituir, quiere volver a colocar a la mujer en la posición que corresponde. En este día que se celebra el Día de las Madres, de parte del Señor, un regalo, y es que el Señor te va a levantar y va a hacer cosas tremendas contigo. Y aunque tú eras una persona que tal vez era ignorada, el Señor te levanta y el Señor va a hacer cosas hermosas con tu vida. Y ese dolor que te ha causado un hijo, una hija, ese dolor que te ha causado el esposo, por cualquier razón, refúgiate en los brazos del Señor, que Dios tiene algo especial para ti. Dice que el Señor la vio y se compadeció de ella. Se compadeció. Esta palabra compadecer me llamó mucho la atención, porque compadecer se refiere a la parte más íntima, la parte más profunda. Esta compasión que está aquí es una palabra que describe el amor de Dios. No es, ay, pobrecita, sí, ay, cómo tiene necesidad, pobrecita. No. Nace, digamos que la raíz de eso está en lo más íntimo, en el corazón. Y el Señor sintió de lo más profundo un desgarre al ver el dolor de esta madre, que era viuda y que la única esperanza era su hijo, pero que ahora su hijo estaba muerto. Y Jesús sintió ese dolor en lo más profundo. Y es que es muy importante entender esto, mis amados. Porque en las buenas noticias del Señor está eso, que nuestro Dios es compasivo. Y yo sé que está pasando una situación muy dura a nivel mundial. Y Dios seguramente que está dolido en su corazón por todo lo que está pasando. Y máxime si eso ha sido maquinado por el mismo hombre para acabar con el hombre. Hay un dolor en el corazón de Dios. Y mucha gente en medio de la situación entonces se han endurecido contra Dios. Pero Dios, ¿dónde está? ¿Por qué tantos muertos? ¿Por qué tanta situación? Ahora, ¿por qué tanta crisis económica? ¿Y Dios dónde está? Y yo quiero decirles, Dios es misericordioso. Dios es paciente, Dios es tierno y Dios está a punto, está muy tierno para que Dios comience a mostrar su gloria y su poder en este tiempo. Estamos muy cerca, iglesia, escúchame por favor. Estamos muy cerca para que el Señor, en medio de todo lo que está pasando, Él venga por su iglesia y se lleve a su amada iglesia, a su novia, aquella por la cual pagó un precio alto en la cruz del Calvario y derramó hasta su última gota de sangre. Dios ama tanto a la iglesia porque vino a dar su vida por ella, que en medio de todo este mundo caótico estamos en los tiempos como en los tiempos de Noé. Y Dios tuvo que hacer algo. Y eso que hizo fue acabar con la humanidad a través de un diluvio. Yo no estoy diciendo que eso lo vaya a hacer el Señor, porque solamente Él lo sabe lo que va a hacer. Pero lo único que te digo, iglesia, es prepárate, porque estamos muy cerca, estamos muy tiernos para que el Señor venga por su iglesia, para el Señor llevarla en sus brazos, para el Señor consolarla, para el Señor llenarla de ternura y de amor, para el Señor enjugar toda lágrima. El sufrimiento no lo podemos negar, pero también hay algo que nos consuela, nos llena de fe. Y es la esperanza de saber que un día estaremos con el Señor y que ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, ya no habrá tristeza, ya no habrá ningún tipo de amargura, porque las cosas viejas pasaron y serán todas hechas nuevas.
Ahora dice el verso 13, y cuando Jesús la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores, no llores. Qué frase tan hermosa de los labios de Jesús. Si esa palabra saliera de mis labios hacia una persona, en lugar de ser una palabra dulce, sonaría con una palabra prepotente, una palabra soberbia. Y aquella mujer que solamente ella es la que está viviendo y está pasando ese momento. Si alguien le dice, no, tranquila, no se preocupe, no llore. Esta mujer podía reaccionar de esta manera, diciendo, pero ¿cómo me viene a decir usted que no llore? Si es que el que se murió no fue su hijo, sino fue mi hijo. Mi único hijo y no tengo absolutamente a nadie más. Y ahora usted viene a decirme que no llore. Claro, usted no ha sufrido, no ha pasado por ese dolor. Como usted tiene su familia, tiene su esposo, me puede decir eso. Como usted tiene sus hijos, me puede decir eso. Pero es que perdí a mi esposo y perdí a mi hijo y no tengo a nadie. Ahora usted viene a decirme no llores. Si esas palabras se las dijéramos nosotros, podría ser la reacción. Pero las palabras salieron de los labios de Jesús, aquel que consuela. Y seguramente esa palabra llegó como un bálsamo a esta mujer. Y seguramente cuando esta mujer escuchó esa palabra, dijo, Señor, gracias, porque tú eres mi consuelo. Gracias, Señor, porque tú eres mi refugio. Gracias, Señor, porque eso es lo que yo necesitaba en este momento. Gracias porque si tú me dices que no llores, porque seguramente tú tienes algo pensado, algo planeado. Y esa palabra, no llores, llegó al corazón de esta mujer y la llenó seguramente de fe y de esperanza. Seguramente le abrió una expectativa muy grande. Ahora Jesús, el mismo Dios, le estaba diciendo, no llores, la estaba consolando. Y estas palabras me hacen acordar de algo, de la historia de Lázaro. Dice el versículo 14, dice, y acercándose, tocó el féretro, y los que llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Esto me hace recordar mucho la historia de Lázaro, que seguramente tú la has leído, tú la has estudiado. Lázaro, un buen amigo de Jesús, su hermana Marta, su hermana María, muy buenos amigos de Jesús. Pero un día Lázaro muere. Y dice la historia, por favor acompáñenme al libro de Juan, a la altura del capítulo 11, a partir del verso 17. Llega la noticia a Jesús de que su amigo había muerto. Y dice la escritura, vino pues Jesús y halló que ya hacía ya 4 días, o hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Verso 18. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía a encontrarse, pero noten lo que dice que salió a buscarlo. Pero María se quedó en casa. Marta escuchó que Jesús venía y sale a buscarlo. Marta se queda en la casa seguramente un día en la tristeza, un día en el dolor. Y dice el verso 21, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no había muerto. Escúchenme bien. Esta mujer Marta tenía una fe tremenda en Jesús. Hasta el punto que le dijo, Señor Jesús, yo sé que si tú hubieras estado aquí, no hubieras permitido que mi hermano hubiese muerto. Pero ya es tarde. Ya Jesús, ya 4 días está ya en la tumba. Y este pasaje nos muestra algo que es bien interesante. Porque nos muestra la necesidad de Jesús de tener que haber muerto. Es decir, era necesario que Jesús hubiese muerto. Porque Jesús murió y resucitó en cuerpo glorioso. Y es lo que nosotros conocemos como la resurrección, donde la naturaleza humana de Jesús es transformada y es cambiada. Eso es bien interesante, porque ahora Jesús, escúcheme, Jesús, en el momento que resucita, en el momento que adquiere otra naturaleza, en el momento que su cuerpo es glorificado, entonces Jesús adquiere una característica que se llama la omnipresencia. Y Jesús está en este lugar hoy, allá donde tú estás, ahí está Jesús. Jesús está contigo, Jesús está conmigo, Jesús está con tu familia.
Jesús está aquí en esta ciudad, Jesús está en tu ciudad, Jesús está aquí en Colombia, está en México, está en Estados Unidos, Jesús está en todo lado, porque Jesús es omnipresente. Y esto es algo bien interesante que nosotros tenemos que tener muy claro, porque esta mujer le dice, si hubiese estado aquí. Ahora, nosotros no podemos decir esa palabra, porque es que ahora Jesús está en todo lugar. Jesús es omnipresente. Y ahí en el lugar donde tú estás, en la necesidad que tú estás en este momento, en la situación que tú estás viviendo en este momento, yo quiero decirte con toda certeza que Jesús está ahí, que Jesús está contigo, que Jesús no nos abandona, que Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin. Y si Jesús lo prometió, Él estará con nosotros. Ahí cuando en este momento se está dando esta escena, Jesús aún está con su cuerpo natural y Él está ahí. Y María dice, Jesús, si tú hubieras estado ahí. Y es que es importante esto, porque Marta le dice, Señor, si tú hubieses estado ahí. Ahora nosotros lo podemos encontrar en cualquier momento. Ya tú no necesitamos ir a un lugar determinado. Ahora no es que solamente Jesús está en tal lugar. No, Jesús está en todo lugar. Está cerca de nosotros, como dice la Escritura. Está tan cerca que la palabra dice que cerca está la palabra en tu corazón. Cerca está en tu boca. La Biblia dice que si confesare con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Es decir, está a una distancia que solamente tú lo confiesas y Él está ahí contigo. Está cerca de ti. Entonces, ¿por qué te sientes sola? Entonces, ¿por qué te sientes solo? ¿Por qué te sientes deprimido? ¿Por qué sientes que como que nadie está contigo? Hoy el Señor te permite escuchar este audio, te permite ver este video para decirte que Dios está contigo. Que a diferencia de esta mujer Marta, donde decía, si hubieras estado conmigo, si hubieras estado aquí, ya nosotros no podemos decir eso, porque ciertamente el Señor está aquí, el Señor está con nosotros todos los días. Dice el verso 22, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, escuchen esto por favor, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto físicamente, vivirá. Creo que yo les tocaba anteriormente, que era el tema que estábamos mirando. Nosotros llegamos a la vida espiritual a través de la reconciliación, a través de la entrega con Jesús, a través de habernos arrepentido de nuestros pecados, a través de haber entregado nuestra vida a Jesús, llegamos a la vida espiritual. Nos volvemos a conectar con Dios. Y ahí se arregló el problema espiritual, lo dijimos. Pero con la resurrección de Jesús, se nos arregló el problema del cuerpo, el problema físico. La muerte, escúchame por favor, la muerte ya no tiene autoridad sobre nosotros. La muerte ya no nos puede subyugar. Y ahora toma sentido la palabra del apóstol Pablo cuando dijo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya la muerte no tiene victoria sobre nosotros y es una buena noticia. Dentro de las buenas nuevas que el Señor nos trae, que ese es el Evangelio, la buena noticia es que el que está en Cristo nunca morirá, ni en su parte espiritual, ni en su parte física. Un día nuestro cuerpo se va a desgastar y quedará en un sepulcro, pero el Señor promete que en la resurrección de los muertos nos dará un nuevo cuerpo y aún tendremos nuevo cuerpo, un cuerpo similar, semejante como el de Jesús. Pero volvamos a la historia, verso 26. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto?, pregunta el Señor. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y mire lo que dice el verso 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciendo en secreto, el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, noten la actitud de María, por favor, al verle se postró a sus pies.
¿Notan la actitud de esta mujer en medio del sufrimiento? ¿Qué actitud tuvo esta mujer en medio del dolor, en medio del sufrimiento? Tuvo adoración hacia Dios. ¿Qué actitud tenemos nosotros cuando pasamos por dolor y sufrimiento? ¿Tenemos una actitud similar a esta? Adoramos a Dios, nos consagramos a Él, nos entregamos a Él. Señor, estoy pasando por esta prueba, por este momento difícil. Aquí estoy, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Señor, creo en tu soberanía y si estás permitiendo eso en mi vida, Señor, no soy quien para exigirte. Dios, aquí estoy. Igual que sucedió con Job. ¿Recuerdan cuando recibió esa noticia tan trágica? ¿Qué hizo Job? Dice que se postró y que adoró. Pero sigue diciendo el verso 32. Diciéndole, dice esta mujer entonces que se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubiese estado aquí no había muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Qué versículo, mis amados y amadas, tan descriptivo de la ternura de nuestro Dios. Al verlo llorar, Él también lloró. Y esto significa algo, mis amados, que Jesús en su interior fue conmovido. Que Jesús no fue indiferente ante el dolor ajeno. Que Jesús no es indiferente ante tu dolor. Pero mire lo que dice el verso 34. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y dice la Biblia que Jesús lloró. Lloró. Ustedes recuerdan que a la mujer viuda que murió su hijo, de la historia de Lucas, Jesús le dijo: no llores. Y ahora que en esta historia, el mismo que le dijo a aquella mujer: no llores, ahora Él está llorando. ¿Pero por qué lloraba Jesús? ¿Saben por qué lloraba Jesús? Jesús lloraba porque dentro del plan de Dios no estaba contemplado que la humanidad estuviese como está hoy en día. Y seguramente en el corazón de Dios hay mucho dolor al ver en qué nos hemos convertido como sociedad, al ver cómo se ha convertido este mundo, al ver cómo no hay misericordia y cómo se aprovechan del más necesitado, del más pobre, al ver que cada vez los ricos quieren tener más y no les importa oprimir a los pobres, al ver cómo se humilla a la gente necesitada. Y Jesús lloró, pero no lloró porque Lázaro se hubiese muerto. Escúcheme en esto. Lloró en ver cómo se había convertido la humanidad, cómo había venido la muerte, cómo por causa del pecado ahora la muerte estaba gobernando, cómo por causa de la avaricia se están cometiendo tantas cosas tremendas. Jesús lloró al ver cómo sin misericordia se asesina al uno al otro. Jesús lloró al ver que ya no hay respeto, que el adulterio pulula por todo lado, que el abuso por todo lado se ve, la violación a los niños, la falta de misericordia, la falta de perdón, la dureza del corazón de la raza humana. Jesús no está indiferente, mis amados, escúcheme, no está indiferente a la situación que estamos viviendo. Seguramente que en el corazón de Jesús hay un desgarre tremendo de ver lo que ha pasado, lo que está pasando en este momento, de ver la rebelión de los hijos hacia los padres, de ver la desobediencia, de ver la falta de respeto, de ver los robos, de ver tantas cosas, tanta corrupción y tantas cosas. Jesús tiene misericordia. Dice el verso 36, dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Repito, Él no estaba llorando por Lázaro. ¿Saben por qué no estaba llorando por Lázaro? Porque Él sabía lo que iba a pasar en los próximos minutos. Él sabía, porque Él es omnipresente, porque Él conoce todo, Él es soberano, Él es poderoso, y Él sabía lo que iba a suceder. Que ellos estaban a puerta de ver un milagro sobrenatural. Con sus propios ojos iban a contemplar eso. Por lo tanto, Jesús, no podemos decir que Jesús estaba llorando porque Lázaro se murió. No, porque Él sabía que iba a resucitar. Pero escuchen lo que dice.
Lloraba. Y lloraba porque Jesús no dice cuánto tiempo estuvo llorando. Verso 36. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Noten esto impresionante, lo que dice la Biblia. Siempre van a ver de este tipo de personas, a ver dónde está el poder de Dios. Este no fue el que le abrió la vista a un ciego. Es decir, ellos sabían y conocían de Jesús. Ahora le estaban como desafiando, a ver, demuestre su poder. Como mucha gente te ha dicho a ti, seguramente me ha dicho a mí, ¿y dónde está tu Dios? A ver, ¿dónde está la misericordia de Dios? A ver, muéstrenos ese Dios tan grande. ¿Dónde está la provisión? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está lo otro? ¿Dónde está tu Dios? Mucha gente de una forma irreverente y respeta a Dios, y ellos estaban así. A ver qué es lo que va a hacer. Y estaban ahí con esa curiosidad. A ver qué es lo que va a hacer Dios. ¿No podía este que abrió los ojos al ciego, por qué no resucita entonces aquí a este hombre? ¿Por qué no hace algo? Verso 38, Jesús, profundamente conmovido otra vez, escuchen esto. ¿Por qué estaba conmovido Jesús? Al ver la actitud de estos hombres, al ver la falta de compasión, al ver esta gente sin escrúpulos, que en medio del dolor, en medio del sufrimiento, estaban ahí mirando a ver qué iba a suceder. Verso 38 en la parte B, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Jesús dijo, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ¿y es de ya? Pues es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, escuchen bien esto, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y seguramente que muchos, aún de los que vieron ese milagro, no creyeron. Es terrible la condición de la dureza del corazón. Es terrible mucha gente que a pesar de todo lo que está viendo, a pesar de ver la misericordia de Dios, no entregan su corazón a Jesús. Siguen con su corazón de pedernal duro. Así estaban estos hombres, verso 43, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desátenle y dejadle ir. Qué historia tan maravillosa. Qué Dios tan grande. Ustedes se imaginan el consuelo para esas mujeres, para Marta y para María, al ver a su hermano otra vez, a su ser querido, verlo otra vez. Mis amados, eso es una maravilla. Volver a ver a aquella persona que no tenía ningún tipo de esperanza. Aquella persona que ya habían dicho, ya no hay nada que hacer, ya huele, ya son 4 días, ya no hay nada que hacer. Pero esto nos enseña algo, que para Dios no hay nada imposible. Yo no sé cuál sea la situación que tú estés viviendo. Yo no sé cuál área de tu vida se haya muerto. Si la parte sentimental, tu parte financiera, tu parte espiritual. Si tal vez tú dices, no, este hijo ya se perdió, ya no hay nada que hacer. No hay nada imposible para Dios. Partamos de esta base, que si Dios tiene el poder para resucitar los muertos, cualquier situación que tú y yo tengamos, Dios tiene el poder para resolverla. Yo no sé si estás creyendo esto, yo lo creo. Que no importa lo que esté pasando en nuestra vida, que aquel que resucitó a Lázaro también tiene el poder para hacer cosas grandes en nuestra vida. Pero mire lo que sigue diciendo. Vamos a volver a la historia para terminar, de Lucas 7, versículo 14. Volvemos a la historia que nos ocupa. Dice la Biblia que acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y mire lo que termina diciendo, dice, y lo dio ¿a quién? A su madre. Qué regalo tan hermoso del Día de la Madre. Qué impresión. Ustedes se pueden imaginar la felicidad tan grande de esta mujer. Esa felicidad y esta mujer, yo creo que no se cambiaba por nadie. Es una felicidad tremenda saber que
que su hijo que estaba muerto ahora había resucitado. Y dice que se lo dio. Ahora noten esto, mis amados. Nunca se dice que ella le pidió, que ella le rogó, Señor, por favor. No. Jesús, Dios, de forma natural, de forma, digamos, decisión propia y voluntaria, tomó la decisión de darlo. Nadie se lo pidió. Recuerden la historia. Jesús llegó y esta mujer no salió diciendo, Señor, por favor. No. Jesús de una forma voluntaria lo dio. Levántate. Y se incorporó. Es decir, se levantó nuevamente. Y creo que en la medida que esta mujer veía que su hijo se levantaba, sus sueños volvían a levantarse, su ilusión volvía a aflorar. Y eso es lo hermoso de la vida cristiana, que cuando nosotros entregamos a Cristo, no importa lo que hubiese pasado antes, ahora que recibimos una palabra y como que nuestra vida comienza a tener sentido, como que comenzamos a ver las cosas de otra manera, y no importa la situación que estemos viviendo, no importa lo que estés pasando hoy, Dios nos dice en esta hora, es un tiempo donde el Señor nos va a levantar y va a hacer cosas grandes y va a dejar enmudecido a aquellos que se han burlado, que han criticado, que han endurecido su corazón contra Dios. Porque así es como Dios se manifiesta. Porque eso es lo que Dios siempre hace. Él sale a pelear por su pueblo. Él es el que va a ser levantado en medio de un pueblo para que la gente diga verdaderamente Dios es real. Es verdad. Y vino el consuelo para esta mujer. Vino el consuelo para esta madre. Y así como vino el consuelo para esa mujer. Así como en esta historia en particular, Dios nos muestra esto para que nosotros podamos darnos cuenta del poder de Dios. También podrá venir consuelo para tu vida. Tal vez tu situación no es la misma que esta mujer, pero tienes una situación que tal vez no es que estés necesitando que te resuciten a tu hijo o tu hija que murió, pero tal vez tú has perdido la esperanza. Tal vez tu matrimonio no está funcionando, tal vez tu esposo no quiere cambiar, tal vez tus hijos están completamente rebeldes y no quieren saber nada de Dios. ¿Qué tal si tú en esta hora le dices, Señor, yo quiero ver un milagro también en mi vida? Señor, yo quiero que tú hagas así como hiciste, Señor, con esta mujer. Yo sé que tú tienes el poder y tú puedes hacer algo, porque la Biblia dice que Dios se lo dio. La iniciativa es de Dios. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, que envió a su Hijo. Él tomó la decisión. Hoy es un buen tiempo y tal vez el mejor regalo que tú puedas recibir del Día de la Madre es que tú tengas el regalo de Dios en tu corazón. Y Él viene con ese regalo para entregarte hoy, para decirte, mujer, yo tengo un regalo para ti. Tal vez hay cosas que nos pueden dar y son muy importantes y son cosas materiales que hoy están y mañana se van a desgastar y se van a acabar. Pero el regalo que el Señor nos ofrece en esta hora es un regalo eterno. ¿Tú lo querrás recibir? Porque fíjese que hay algo particular aquí en esto. Lázaro posteriormente tuvo que haber muerto. El hijo de esta mujer viuda, de Naín, también tuvo que haber muerto. Hay regalos que son, digamos, temporales. Y esto que el Señor hace es como un toque, es como un anticipo para que veamos lo grande y lo maravilloso que es Dios. Pero Él tiene un regalo que es eterno, que nunca se acaba, que es el regalo de la salvación, que es el regalo de la vida eterna. Y por encima de cualquier cosa que tú puedas estar necesitando en este día en particular, por más grande que sea tu necesidad, permítame decir con todo el respeto, que si hay una necesidad grande que tú y yo tengamos, es la necesidad de estar bien con Dios, de estar reconciliados con Dios, de estar en paz con Dios. Si hay una necesidad que nosotros tenemos, es la necesidad de tener la vida eterna. Y ese es un regalo que en esta hora el Señor nos lo quiere dar. Es algo que está dispuesto, disponible para todo aquel que lo necesite. Y seguramente que si tú no tienes a Cristo, sí que lo necesitas. Permítame orar, yo quiero hacer 2 oraciones hoy. Primero quiero orar por aquellas mujeres que han quedado viudas, que han tenido que infortunadamente enfrentar la pérdida de un ser querido y que hoy están pasando situaciones difíciles, que han tenido que refugiarse en la casa de un hijo, de una hija, que perdieron su sentido de pertenencia, que perdieron su autoridad, su autonomía, que perdieron su posición, que
que sienten que su vida, después de la pérdida de ese ser querido, su vida es diferente. Y que tal vez tú no lo has dicho, tal vez tú tienes hace muchos años o hace muy poco, no sé, tienes ese dolor ahí guardado y que no te has podido desahogar. Yo quiero invitar, si tú estás ahí, si tú eres ese tipo de persona, si tú eres esa clase de persona que ha perdido un ser querido y tienes ese dolor, ese vacío en tu corazón. Porque tal vez puede ser el esposo, pero también puede ser un hijo. Y tal vez hay algunas mujeres que están aquí y que han perdido a un hijo y ese dolor es tremendo. Pero el Señor hoy te reúne para consolarte. Inclina tu rostro y oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es hermosa, Dios. Tu palabra es consuelo para nuestra vida. Aún en medio de la soledad, aún en medio de un momento difícil, sabemos que tú nos ves, que tú no eres indiferente a nuestra necesidad. Allá, Señor, seguramente hay mujeres que están pasando hoy por un dolor muy fuerte. Tal vez nunca lo han expresado y que este sea el momento para que tú te puedas desahogar, que puedas refugiarte en los brazos del Señor, que puedas decir, Señor, tú conoces mi dolor, tú conoces ese vacío tan grande que quedó con la partida de mi esposo. Tú sabes, Señor, que no me he podido reponer, aunque no le diga a nadie, pero mi dolor está ahí latente, mi dolor está vivo, Señor. Y yo quiero hoy recibir ese consuelo tuyo, Señor. Yo sé que tú puedes hacer algo en mi vida. Yo quiero hoy tener esa paz, Señor. Tal vez tú que estás ahí, que me escuchas o que me estás viendo en esta hora, has tenido un dolor por una traición, una infidelidad, por un abandono. Y estás ahí con ese dolor y que te has hecho fuerte, que has querido demostrar que no pasa nada, que tu vida sigue normal. Cuando solamente Dios y tú sabes que hay un vacío ahí, hay un dolor tremendo. Y que en estos momentos de encierro, estos momentos de has tenido que estar ahí, sientes ese vacío y como que ha hecho falta y has recordado tantos momentos cuando se casaron con tanta ilusión, cuando se casaron con tantos sueños, tantos proyectos, pero que hoy tú ves tu realidad y eso se ha esfumado. Quizás tú estás ahí con ese dolor tremendo porque tus hijos te abandonaron, porque prefirieron irse con una persona que tal vez no la ha respetado, que está sufriendo, que está pasando por un momento duro. Y tú tienes ese dolor y que a pesar que tú le dijiste, hija, no te vayas, hijo, no te vayas, mira, podemos hacer algo para solucionar. Pero ellos tomaron la decisión y muchos de ellos, tristemente, han estado o están en un camino incorrecto. Y eso te duele porque tú sabes que están mal con Dios. Y tú sabes que si ellos hoy murieran, seguramente no irían al cielo porque están viviendo en pecado. Y eso causa un dolor en el corazón de la madre, eso causa un dolor en el corazón del padre. Pero el Señor hoy nos trae para consolarnos, para decirnos, no te preocupes, que así como yo levanté a Lázaro, así como yo levanté a ese joven de aquella mujer viuda en Naín, yo también puedo levantar a tus hijos, de aquellos que están muertos espiritualmente, aquellos que están apartados de mí hoy, aquellos que se han alejado, aquellos que no quieren saber nada, aquellos que tanto espiritualmente están muertos como en su parte de sentimientos se han endurecido. Yo puedo resucitarlos, yo puedo hacer algo nuevo. Para Dios no hay nada imposible y este es un tiempo para que nosotros digamos, Señor, queremos confiar en ti. Y quiero orar por aquellas mujeres que no son viudas, que tienen su familia, pero que también tienen un dolor muy grande en su corazón, que tal vez están heridas porque alguien las ofendió, porque no han podido perdonar, porque no les han podido pedir perdón. Y tú estás ahí y tú has dado lo mejor para tus hijos y seguramente tú habías esperado algo mejor, una mejor respuesta de parte de tus hijos, pero quizás ni una llamada, quizás ni han estado pendientes de ti, quizás ni se han acordado de ti, lleva mucho tiempo que no se acuerdan de ti. Y tal vez algunos en algún momento te dan un detalle material, un detalle físico, pero la falta de respeto, las palabras que te han dicho, la actitud, la irreverencia que han tenido hacia ti, ha marcado tu corazón y te han endurecido. Y a ti, madre, hoy el Señor te trae y te reúne para decirte,
yo voy a sanar tu vida, yo voy a sanar tu corazón y yo voy a restituirte. Y posiblemente has llorado, posiblemente has pasado momentos duros, que has tenido que estar en la ventana mirando a qué hora llega tu hijo, a qué hora llega tu hija, a qué hora llega tu esposo, y 2 de la mañana y ni siquiera se comunican, y todo eso te ha causado a ti un dolor y tienes un resentimiento en tu vida y te han maltratado muchas veces, te han despreciado, te has sentido como la mujer utilizada, como que, perdóneme la expresión, como que la que hace los oficios, como la sirvienta de la casa, y no ha sido valorada. Pero hoy el Señor te dice: mujer, yo voy a remediar eso, yo voy a solucionar eso. Y aunque hayas sido humillada, aunque hayas sido vituperada, aunque hayas pasado por soledad, aunque hayas estado en tristeza, yo te voy a consolar, yo voy a hacer algo grande en tu vida, yo te voy a levantar. Y muy pronto lo verás, muy pronto saldrá luz. Y si por alguna razón en esta tierra no lo veremos, si en esta tierra no vamos a ver esas cosas, el Señor nos promete que en la eternidad Él mismo limpiará, secará nuestras lágrimas. Él mismo estará con nosotros y Él, con brazos abiertos, que ya tiene un lugar para nosotros, Él nos consolará. Y esa es la buena noticia. Esas son las buenas nuevas hoy en el Día de las Madres. Mis amadas, muchas bendiciones. Que Dios les guarde, que Dios les ayude, que Dios las consuele, que Dios las proteja y que sobre todo Dios las fortalezca, y que entiendas que tú no estás sola y que aunque los demás te hayan despreciado, aunque los demás te ignoren, Dios siempre te ve. Muchas bendiciones, un abrazo desde aquí, un saludo especial a todas las madres donde se encuentren, especialmente a mi madre. La bendigo en esta hora. Muchas bendiciones a todos mis amados. Que el Señor les guarde, que el Señor les cuide, que tengan un tiempo bien hermoso. Me quebranto porque quisiera estar con ella, pero por la situación no podemos. Pero ella sabe que la amo. Muchas bendiciones a todos mis amados.